¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles este martes, ya martes 26 de julio del año 2022 y bueno, pues súper contentos de entrar a la emisión número 76, con mucho gusto siempre les saluda Guadalupe Mayorga y el doctor Iván Díaz Meneses, titular de este espacio radiofónico. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola Lupita, buenas noches, pues muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes ya en esta emisión número 75 o 76, ya no llevo bien la cuenta. 76. 76, imagínate Lupita, ya nos estamos enfilando hacia nuestro programa número 100, nos va a dar mucho gusto, pero bueno, el día de hoy pues estamos nuevamente aquí, como todos los martes, 9 de la mañana, 10 de la noche, para platicar de temas interesantes que nosotros consideramos importantes. Y fíjense que el tema de hoy, estimada audiencia, pues estaba comentando a Lupita que es una primicia, es la primera vez que vamos a tocar este tema, que no por ser la primera vez no es algo que no consideremos importante, ¿no? Al contrario, son temas que tenemos que empezar a familiarizarnos con ellos, a empezar a hablar, porque pues hay muchas cuestiones que se deben de conocer, que debemos de visualizar o poner sobre la mesa con respecto al tema de hoy, Lupita. Y pues como todos los martes estamos transmitiendo en vivo, a ver si no nos pasa lo que la vez pasada que dijimos, ¿no? Que son las peripecias de los programas en vivo, pero bueno, esperemos que todo bien. El clima ha estado pues tranquilo, la Ciudad de México pues también ya está empezando a estar tranquila, la gente está empezando a salir de vacaciones y pues estamos transmitiendo a todo el mundo, en donde haya alguien que entienda el idioma español, en donde haya alguien que tenga una conexión a internet, como lo hemos dicho, pues hemos recibido saludos, Lupita, desde África, desde Latinoamérica, sobre todo desde Europa, y pues nos da gusto que este programa cada vez llegue a más confines en el mundo. Créannos que lo hacemos con mucho gusto y para nosotros es un deleite estar cada martes con todos ustedes. Así es, doctor. Así es de que, pues, bienvenidos e iniciamos. Un gusto enorme tenerlos un martes más y desde luego damos esta gran agradecimiento a la cortesía de la Torre Médica Domencí en Ciudad Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias por confiar en el proyecto, por la información y desde luego en nuestro gran especialista. Y bueno, pues hoy vamos a hablar justamente la medicina nuclear y la imagen molecular en psiquiatría, un tema sumamente interesante. Hay algunas preguntas que han empezado a llegar y aquí algo bien importante que yo voy a resaltar desde el inicio, no necesariamente las enfermedades psiquiátricas son nada más de los niños. Hay muchos adultos que en ocasiones se desconocen porque las familias los ocultan y hay mucho de esto en referencia. Ya lo iremos publicando, así es de que pues bienvenidos a la barra de la medicina educativa y bueno, pues gracias a todos ustedes por acompañarnos cada martes y por la medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad que hoy es visible gracias a la visión y la tenacidad de llevar a cabo este programa del doctor Iván Díaz Meneses, este acercamiento desde luego con la sociedad civil y el resto de la población, pacientes, cuidadores primarios, ha sido uno de los grandes éxitos. Desde luego nuestros especialistas que nos han acompañado también se han sumado a este gran éxito. Y bueno, pues gracias a todos ustedes, seguimos al aire. Les repetimos, el tema del día de hoy, la medicina nuclear y la imagen molecular en psiquiatría. Y bueno, pues ya saben que aquí siempre presumimos quién es el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia por más de 10 años en la práctica clínica y su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público con presencia e influencia profesional en México y el extranjero, profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos, médicos de muy alto, pero muy alto nivel, nos consta, y desde luego este brazo social tan importante para él, el ser un gran rotario. Gracias por pertenecer al Club Rotario Alameda. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu gran cortesía,
Torre Médica Domesí en Ciudad Nezahualcóyotl. Y bueno, pues la medicina nuclear es el primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear e imagen molecular. Y recuerden, amigos, con muchísimo gusto se los comentamos, somos los primeros divulgadores pioneros en lenguaje español totalmente verificado. Bien lo decía el doctor de México para el mundo. Y bueno, son las 9:00 con 2 y el tema de hoy se los recordamos, la medicina nuclear y la imagen molecular en psiquiatría. Y encontramos aquí algunos datos muy interesantes. Existen numerosas indicaciones claramente establecidas para el uso del SPECT y PET en patología neuropsiquiátrica, particularmente en el estudio de demencias, epilepsia y adicción a las drogas. Y fíjese nada más este dato tan importante, es los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad para todo el mundo en el año 2030. Muy interesante este dato, doctor, porque a final de cuentas, ¿con qué nos estamos enfrentando? ¿Para dónde vamos? Y bueno, mencionamos aquí el Día Mundial del Cerebro, que fue el 21 de julio, por eso hoy el doctor Díaz Meneses nos hablará de la parte de la psiquiatría y la imagen, la medicina nuclear y la imagen molecular, y el 28 de julio, Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis. Así es de que, bueno, ya tendremos algún espacio para hablar de la hepatitis. Pues gracias a nuestra casa Promoesterio por todas las facilidades, nuestra querida productora en cabina, Celia González, nuestra querida Belén Aspeitia en las redes sociales. Y por favor, amigos, comuníquense, estamos en el 5510-640164. Todas las preguntas que ya nos hicieron llegar, si desean sumar alguna más, con muchísimo gusto van a aparecer en breve en pantalla, ya que iniciemos. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que saluda al doctor desde México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y desde luego África, aunque ahorita ya para ellos está amaneciendo, siempre el podcast para ellos es de gran utilidad. Y bueno, recuerda que cualquier estudio a nivel nacional te podemos referenciar con el doctor Iván Díaz Meneses, su equipo de inmediato dará toda la atención que tú requieras para que puedan hacerte el estudio de medicina nuclear que requieras en cualquier estado de la República que tú te encuentres. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando la medicina nuclear y la imagen molecular en psiquiatría. Y bueno, doctor, empezamos con el dato curioso. ¿Qué es la teoría tumoral, por favor? Parece que se nos quedó un poquito congelada la imagen del doctor. En breve lo resolveremos, seguramente algunos problemas del uso de internet, pero bueno, pues aquí seguimos. Agradecemos mucho la cortesía de la Torre Médica Domesí en Ciudad Nezahualcóyotl. En breve regresa el doctor Díaz, seguramente algún inconveniente con la luz, pero bueno, en breve están con nosotros. Y bueno, comentaba que una de las grandes preguntas que han llegado es los problemas psiquiátricos no son propiamente de la gente pequeña o de los niños o de los bebés, sino también hay gente adulta que desafortunadamente empiezan a partir de los 18 o 20 o 25 años y no necesariamente son de nacimiento. Entonces, una de estas grandes cosas es lo que nos va a compartir el doctor. Qué bueno, lo que platicábamos, siempre las inconveniencias de la luz, pero ya estamos de vuelta. Entonces, les comentaba, doctor, que empezamos ya con ay, se me fue, perdóneme, ¿dónde estamos? Sí. Si quieres, yo, en lo que agarras el hilo, yo quiero comentar algo, Lupita. Es muy importante lo que mencionabas, porque fíjense que las enfermedades psiquiátricas penosamente tienen estigma social. Y yo quiero hacer ese énfasis, Lupita, en lo que dijiste de que las familias suelen aislar, apartar a los enfermos, sean niños o sean adultos, del entorno social, ¿no? Entonces, en esa situación, en esa perspectiva, pues yo creo que es importante que la gente sepa que, pues, se están haciendo esfuerzos desde los ámbitos médicos, desde los ámbitos sociales, desde todos los ámbitos, pues, para tratar de ofrecerles algo a todos estos pacientes y que finalmente se entienda que una enfermedad mental pues no es algo que un paciente desee o que un paciente
necesariamente tenga que cargar no solamente con el problema de la mente, sino también con un problema social. Entonces, pues eso es de lo que queremos hablar, ¿no? Hacer énfasis. Y lo que comentabas, Lupita, que te estaba diciendo yo otras bambalinas, ¿no? A ver, o sea, la humanidad ha ido avanzando y pues primero, pues la gente vivía 20, 30 años, ¿no? Pues se moría, la mortalidad era muy alta. Y después, pues ya en el siglo XIX, pues la gente moría de infecciones y pues se logró controlar, ¿no? Después la gente empezó a enfermar de enfermedades cardiovasculares, que bueno, siguen siendo una cosa importante, pero ya se ha controlado. Después vinieron las enfermedades oncológicas, que se están empezando a combatir, todavía sigue siendo un gran flagelo, pero Lupita, recientemente, y como bien lo dices, se ha empezado a poner un énfasis en las enfermedades del cerebro. Y aquí es muy importante distinguir las enfermedades del orden neurológico de las del orden psiquiátrico. Entonces, estas enfermedades del cerebro, estas enfermedades mentales, pues sí que van a ser muy, muy importantes a futuro y pues tenemos que empezar a prepararnos, Lupita. Así es, doctor. Y bueno, pues nos quedamos en qué es la teoría tumoral. Ah, En el tema dato curioso, curioso. en el dato curioso, ¿qué es la teoría tumoral, doctor? No es tumoral, es humoral. Es humoral. O de Ok. los temperamentos. Sí, fíjense, haciendo un poquito de la historia de la medicina, cuando estábamos preparando un poquito el programa, pues haciendo esta reminiscencia, ¿no? De antes cómo se concebían las enfermedades. Antes las enfermedades tenían un componente pues más mágico, Lupita, y un mágico religioso misterioso, ¿no? Y se pensaba que las enfermedades pues eran pues más que nada obra de entes de la naturaleza que pues perjudicaban a las personas, ¿no? O eran pues un designio divino en donde por medio de una recompensa o un castigo pues los pacientes tenían diferentes enfermedades, entre ellas las enfermedades neurológicas. Algo muy importante, ¿no? En esto de la historia, cuando nosotros vemos y escuchamos de personas que entraban en trance o de personas que tenían la capacidad de ver cosas que otras no veían o de escuchar a la naturaleza o escuchar a los dioses, pues muy probablemente esas personas pues fueron de las primeras personas documentadas que se tenía ante ellas un trastorno del cerebro, ya sea un trastorno neurológico, lo más común es la epilepsia, o un trastorno psiquiátrico, ¿no? Como la esquizofrenia, que pues escinde a las personas de la realidad. Fíjense que esto de las enfermedades mentales está acompañado como ningún otro tipo de enfermedad orgánica, médica, de un halo de misticismo, de un halo de historia que hace que se antojen muy amenas y muy interesantes el conocer más acerca de ellas, porque finalmente si hay algo que nos hace ser seres humanos, pues es la mente, Lupita. O sea, ningún otra ente de la creación o del universo, o si no queremos ser creacionistas, que tiene una existencia al menos conocida, Lupita, nadie tiene una mente más que los seres humanos. O sea, estas son enfermedades típicamente de seres humanos. Y eso es lo que nos hace verlo desde un punto de vista humanista. Bueno, regresando al punto de la teoría humoral. ¿Ustedes han oído que una persona es colérica o que una persona es melancólica o que es flemática o que es sanguínea? Pues bueno, eso viene desde antes de Cristo, desde hace 400, 500 años antes de Cristo, y esa es una hipótesis que lo hizo, pues para muchos considerado uno de los pilares de la medicina, Hipócrates. Hipócrates fue un médico o una persona o de los que se considera primeros médicos de la historia que vivió en Grecia y él pensaba que mucho de la forma de ser de las personas, escuchen esto, de la forma de ser de las personas y de las enfermedades que padecían tenía que ver con 4 humores o líquidos.
cuando escuchamos esto de humores, a veces nosotros pues pensamos rápidamente en el sentido del humor, ¿no? O sea, pues es lo que ya en el idioma español actual entendemos por humor, ¿no? Algo que viene de adentro de nuestro ser, de dentro de nuestra mente. Ajá. Bueno, pero bueno, en aquellos tiempos un humor pues era un componente que tenía una esencia líquida dentro del cuerpo. Y en ese sentido teníamos 4 humores: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Entonces vean cómo muchas de algunas acepciones persisten hasta el día de hoy, Lupita, pues o sea, son milenarias, son centenarias muchos de estos conceptos. El punto es que Hipócrates fue de las primeras personas que empezó a darse cuenta que quizá las enfermedades de las personas no eran fruto de entes externos al cuerpo de las personas causándoles un daño o no amenazando su integridad, sino que es algo que venía de adentro de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro interior. Entonces, esto es algo interesante porque es algo precientífico, Lupito. Esto empieza a sentar las bases de una aproximación al estudio de las enfermedades desde un punto de vista no tanto empírico, no tanto mágico, sino desde un punto de vista más sistematizado. Entonces, esa es la teoría humoral. Y bueno, los pacientes en donde el humor o el líquido que predominaba, la sangre, pues eran de temperamento sanguíneo. Temperamento es otra palabra que también se asocia mucho a la mente. O los que tenían la bilis amarilla eran coléricos, de ahí viene el nombre. Todo, si se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con la vía biliar se le antepone el prefijo cole, ajá, como colecistitis, colangiografía, o sea, de la vesícula biliar, y viene de ahí, o desde ahí tiene sus orígenes, sus raíces. La bilis negra, pues, es las personas que son melancólicas. También tiene una acepción etimológica interesante, ¿no? Y también las personas en donde predomina la flema son flemáticas. De tal manera que esa es la teoría humoral y bueno, viene muy a colación con el tema de hoy porque pues habla de formas de ser, formas de interrelacionarse con las personas y el inicio de un estudio sistemático de las enfermedades. Y les puedo decir que de las cosas, Lupita, de las enfermedades que quejan a los seres humanos, de las últimas fronteras, Lupita, de las cosas que todavía nos hace mucho, nos hace falta mucho por conocer, pues es precisamente las enfermedades de la mente. Hay que hacer una distinción entre las enfermedades del cerebro, es decir, una enfermedad un tanto más orgánica, y una enfermedad de la mente, es decir, de cómo funciona nuestro cerebro y cómo se manifiesta, porque pues es muy interesante, ¿no? Se considera que el cerebro es un sistema complejo porque puede producir a la mente. Si nosotros diseccionamos el cerebro, lo cortamos, nos vamos hacia el pedacito más mínimo, no vamos a encontrar algo que sea la mente. Es decir, el cerebro crea la mente. Entonces, imagínense esa creación cerebral anormal, pues es algo que todavía está, se ha avanzado mucho, por supuesto, pero todavía hay mucho que conocer acerca de estas enfermedades, Lupita. No se oye, Lupita. Otro dato muy importante que encontramos, 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. El No 12 son tan punto, infrecuentes. exacto, el 12% de todos los problemas de salud están representados por los trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares, justo lo que usted decía. Pero vamos a ir informando sobre estas Poco a poco. estadísticas que encontramos. Y bueno, doctor, pues ya entrando en materia, ¿qué es la psiquiatría y la neuropsiquiatría? Sí, fíjense, aquí es importante, ¿no? Ya hablamos de la mente y cómo el cerebro, la relación que hay entre la mente y el cerebro.
Lo primero que tenemos que decir es que la psiquiatría es una especialización médica. Nuestros amigos psiquiatras empiezan siendo médicos. O sea, ellos estudian la parte de la anatomía, la fisiología, la bioquímica, estudian la cardiología cuando están formando, la neumología, la oncología, la imagen médica. Bueno, la imagen médica casi no estudian ningún médico, ¿no? Pero pues las ciencias básicas sí que las estudian, ¿no? O sea, esto es algo importante porque al tener ellos una formación médica pueden abordar el problema desde un punto de vista médico. Algo importante que hay que decir es que las enfermedades mentales no solamente las abordan los psiquiatras. Y seguramente la pregunta que están haciendo muchos, ¿y cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, no? Entonces, por eso estoy comentando esto. Entonces, también hay otros entes, por ejemplo, entes que son más desde un lado, desde un punto de vista más social, una formación más social, que también pueden abordar este tipo de enfermedades, porque, pues, como les dije, estas enfermedades psiquiátricas se dan en el seno de una sociedad, de tal manera que se necesita equipos o se necesitan una multidisciplinariedad pues para abordar estas enfermedades. Pero lo primero es que, bueno, un psiquiatra es un médico. Estudia sus años de carrera que tiene que estudiar y finalmente hace una especialización. Hace una especialización médica, como por ejemplo alguien que decide ser oncólogo o cardiólogo, o como yo que decide ser médico nuclear, pues ellos deciden ser psiquiatras. ¿Y cuál es el campo de estudio de la psiquiatría a grosso modo? La mente enferma. Y aquí viene otra pregunta que seguramente se están haciendo. Bueno, doctor, ¿y cuál es la diferencia con un neurólogo? Ah, bueno, la diferencia con un neurólogo y con un psicólogo, ahorita los vamos a decir. La diferencia con un neurólogo es que el neurólogo aborda la enfermedad desde un punto de vista más orgánico, desde anomalías y alteraciones en la estructura del cerebro que lo hacen disfuncionar. Es decir, por ejemplo, que haya un infarto, que se infarte y que se muera una parte del cerebro, o por ejemplo, que los recubrimientos que tienen las neuronas para funcionar adecuadamente y enviar las señales de una neurona a otra se estén dañando. Ajá, eso lo ve sobre todo el neurólogo. Bueno, son dos ejemplos, ¿no? El psiquiatra, por otro lado, él, como les decía, él no ve una cuestión tan orgánica. Él ve más bien una cuestión más funcional. Él tiene que ver la mente. Y por eso les expliqué algo de la mente. O sea, el neurólogo, podemos decir que el neurólogo no trata mentes enfermas, no trata enfermedades de la mente. Por eso cuando hablamos de enfermedades mentales, a veces como que lo tratamos, lo englobamos en un mucho, pero estrictamente hablando, pues están las enfermedades neurológicas y las enfermedades psiquiátricas. Y lo que nosotros conocemos como enfermedades de la mente son enfermedades eminentemente psiquiátricas. Ahora bien, tú dijiste algo muy interesante. Bueno, ¿y qué onda con la neuropsiquiatría, no? O sea, evidentemente, pues no se puede deslindar completamente una de otra. Y hay algún tipo de enfermedades y hay algunas circunstancias en donde una enfermedad neurológica puede coexistir con una enfermedad psiquiátrica, es decir, una enfermedad de la mente. La enfermedad de la mente es la que nos permite interaccionar con el mundo. Por ejemplo, los sentidos nos ayudan a percibir el mundo, nos ayudan a darnos cuenta de lo que hay alrededor del mundo. Pero, por ejemplo, la mente nos ayuda a entender que existimos. La mente nos ayuda a entender que somos una singularidad en el universo. La mente nos ayuda a entender estas pautas sociales, estas pautas de convivencia que tenemos los seres humanos. La mente nos permite identificar lo que es real y lo que no lo es. Entonces, como les decía, cuando nosotros nos metemos al cerebro, no hay algo que nos diga, ah, mira, esta es la mente.
Y cuando nosotros juntamos todas las partes del cerebro, al final obtenemos, podemos decir, bueno, es que obtenemos una mente orgánica. Podemos decir, mira, este pedacito es la mente. Y no, sucede que como las cuestiones complejas, la mente no es la suma de todos los componentes del cerebro, es decir, neuronas, células de la glía, vainas de mielina, vasos sanguíneos, meninge, las conexiones, o sea, no, tú puedes sumar todo eso, pero puedes no tener una mente. Entonces, la mente emerge de un sistema complejo que es el cerebro y eso es básicamente lo que estudia el psiquiatra, esas enfermedades mentales. Y el psicólogo también tiene que ver con la mente, Lupita, pero el psicólogo no se mete a tratamientos de enfermedades mentales y el psiquiatra sí. El psiquiatra puede usar psicofármacos o el conocimiento que ha obtenido para tratar de modificar o mejorar o corregir alteraciones conocidas que sabemos que funcionan en la mente, como por ejemplo el estar muy locochón o el estar muy triste, Lupita. Entonces, pues esto es muy importante porque finalmente sí son enfermedades que se tratan de ocultar, pero bueno, que tienen estigma social, pero que finalmente se va avanzando poco a poco en el conocimiento y el tratamiento de ellas, Lupita. ¿No se oye, Lupita? Caramba. Y uno de los principales problemas que existen, no sé si en el resto del mundo, pero en la sociedad mexicana lo primero que hacen es internarlos. Y una de las preguntas más recurrentes es, ¿usted sugiere que a estos pacientes se les interne, se les atienda de una manera totalmente profesional y que la familia los deje ahí por temporadas largas? Y la otra pregunta muy recurrente, doctor, resumiendo esto, ¿es bueno que se tomen medicamentos controlados por largo tiempo? Mira, Lupita, aquí el experto, quien tiene la competencia profesional para decidir si un paciente se debe internar o no, es el psiquiatra. Precisamente por eso nosotros queremos hablar de este tema, pues para que la gente sepa que a lo mejor va a parecer increíble, pero no lo es. O sea, la gente debe saber que hay médicos que se especializan en estas enfermedades, ¿no? A veces, como te digo, como todo esto tiene un estigma social, porque nadie anda diciendo, ay, fui al psiquiatra, ni nadie anda, o sea, sí te presumen, bueno, no presumen, pero sí te cuentan que, bueno, pues fueron al check-up del corazón o que fueron al check-up del tumor de la mama, pero nadie te dice que fue a una sesión de salud mental, ¿no? Porque luego como que no es bien visto, incluso te digo, hay mucho estigma, incluso la palabra esta de loquero, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza para referirse a estos profesionales que digo, son muy serios y son científicos, Lupita, o sea, no basan su práctica en cuestiones de creencias o en cuestiones anormales, ¿no? Sino que hay todo una base y todo un sustento científico acerca de estas enfermedades. Pero regresando a la pregunta, el experto es el psiquiatra y finalmente, pues sí hay enfermedades que ameritan un internamiento, Lupita. Esas enfermedades, pero vamos, quien lo define es el psiquiatra, esas enfermedades en donde el paciente más que poner en riesgo la vida de otras personas, ponen en riesgo su propia vida, ¿no? Esos pacientes que tienen intentos suicidas, por ejemplo, pues obviamente no los puedes dejar solitos, o sea, tienes que tenerlos pues en observación, o esos pacientes que tienen una agitación psicomotriz y que han escindido, es decir, que ya no pueden distinguir lo que es real de lo que es imaginario y lo que está en su mente, pues por supuesto que también ameritan un internamiento, pues para primero protegerlos a ellos mismos y segundo, pues evitar que vaya a haber algún problema con el entorno, ¿no? De tal manera que no todas las enfermedades psiquiátricas se internan. Hay algunas que sí lo ameritan, pero te repito, el experto es el psiquiatra. Entonces, pues en México, pues hay instituciones, por ejemplo, algo que no quiero dejar de mencionar es que en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, pues también
hay un área muy importante que se dedica a la atención de pacientes psiquiátricos. Hay un departamento o un área de psiquiatría en el instituto y eso a nosotros nos ha permitido pues tener contacto con estos pacientes psiquiátricos, ¿no? Y poco a poco ir adentrándonos a el estudio mediante imágenes médicas y específicamente mediante la imagen molecular y funcional de la medicina nuclear acerca de estas alteraciones cerebrales. Entonces, es algo importante que hay que tomar en cuenta, Lupita, que el experto es el psiquiatra. Nosotros, como una área de imagen, coadyuvamos, porque fíjate, si a veces es complicado visualizar una anomalía estructural en un paciente, imagínate una anomalía funcional. Y muchos de estos pacientes tienen anomalías que son meramente funcionales, es decir, que no los vas a ver o que es muy poco probable que los veas en una imagen de resonancia magnética, que por cierto son las mejores imágenes morfológicas, o en una imagen de tomografía. Entonces, algo que hemos visto es que con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular, cuando nosotros abordamos estos pacientes desde una perspectiva molecular, funcional y bioquímica, pues sí que empiezan a aparecer anomalías y eso ha sido muy emocionante verlo en los casos que hemos tenido la oportunidad de participar. Entonces, pues sí, los pacientes deben de pues tener en cuenta los pacientes, la sociedad, que la salud mental es algo importante, Lupita, y hay una variedad amplia, más o menos amplia de trastornos mentales, Lupita, como por ejemplo los trastornos de la personalidad o por ejemplo los trastornos maníaco-depresivos, el obsesivo compulsivo, la depresión, que se divide en depresión mayor, los problemas de la esquizofrenia y esas enfermedades, Lupita, que te digo que empiezan a tener una vinculación con la parte neurológica, la neuropsiquiatría, ¿no? Algo en lo que hemos estado trabajando mucho en el instituto son en las encefalitis autoinmunes, que es un padecimiento muy neuropsiquiátrico en donde los pacientes tienen realmente un trasfondo de una alteración morfológica muy primigenia, muy en ciernes, pero se manifiestan de manera muy florida con síntomas psiquiátricos, es decir, que estos diagnósticos tempranos pues ayudan mucho a mejorar cómo el paciente es tratado y el abordaje que se tiene de ellos. Y cuando nosotros nos vamos a un espectro de más edad, pues fíjate que hay pacientes que tienen cierto tipo de demencias que debutan con un trastorno psiquiátrico. Y aquí la interrogante clínica es, ¿este paciente, estamos ante un paciente que tiene un problema meramente psiquiátrico, que tiene que ser tratado por un especialista en psiquiatría, o es un paciente que tiene un problema neurológico que puede tener manifestaciones psiquiátricas y debe ser tratado por un neurólogo, o una mezcla de ambos y tiene que ser tratado por un neuropsiquiatra, porque hay especialistas y más bien son altos especialistas que se dedican a la neuropsiquiatría, Lupita. Así es, doctor. Fíjese que han comentado varios que si esta enfermedad la depresión tiene que normalizarse o se ve como un tabú, o qué pasa aquí, doctor. Muchas veces justamente ir con el psiquiatra o el loquero, que se me hace una falta de respeto para Sí, los médicos, los especialistas, pero son gente que de verdad dedican su vida entera a esta gran investigación a diario, y algo que manifiestan mucho es esta parte de la depresión. Y, por ejemplo, doctor, ¿algún estudio de medicina nuclear se puede saber si nuestra química cerebral tiene que ser modificada o nos falta alguno de estos? Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, o sea, tú dijiste una estadística muy clara, ¿no? 1 de cada 4 personas. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa, Lupita? Que la prevalencia de las enfermedades psiquiátricas es alta. Imagínate, 25% de la humanidad tiene una enfermedad mental y viven con ellas.
¿Y cómo alguien puede vivir con una enfermedad mental? Pues porque la normaliza, porque aprende a vivir con una enfermedad de este tipo. Ahora bien, de las enfermedades mentales, y esto es algo que más o menos se intuye en las preguntas, las enfermedades mentales más, pero que más frecuentes, Lupita, pues es la depresión precisamente. Y a veces, pues las personas suelen tener este tipo de afectaciones y te digo, la gente se acostumbra a vivir con ello, se resigna y finalmente, pues aquí la cuestión con la depresión es el grado, la intensidad, porque bueno, una persona que no encuentra ya alegría de vivir o una persona que es apática o una persona que está teniendo estas alteraciones que ya le están dando afectación en cómo se relaciona con el entorno o con su vida, pues sí es algo que se tiene que tomar en consideración. Y ahora bien, Lupita, algo muy importante. Por ejemplo, tú has oído hablar de la, seguramente porque lo has oído aquí, has oído hablar de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues resulta que muchos de estos pacientes, Lupita, lo que tienen es depresión. O sea, en realidad no tienen un problema en su cerebro, una neurodegeneración que es la muerte de neuronas, que explique por qué el paciente está teniendo las manifestaciones clínicas y mentales que está teniendo. Y muchos de estos pacientes se catalogan como enfermos de Alzheimer cuando en realidad lo que tienen es depresión. ¿Cuál es la importancia de hacer estas diferenciaciones? Pues que para la enfermedad de Alzheimer al día de hoy pues no hay un tratamiento que detenga o que cure. Es decir, que pues es una enfermedad que sí ha habido muchos avances, pero psicológicamente, Lupita, anímicamente, el que tú hagas un diagnóstico de una enfermedad que pues es irreversible y que pues te va a ir deteriorando poco a poco en tu vida en una persona que está deprimida, pues puede ser algo devastador. En cambio, si tú identificas que esta persona en realidad los síntomas que está llegando a manifestar son más bien por una depresión, pues la cosa cambia. De ahí la importancia de llegar a estos diagnósticos, ¿no? Porque mucho, el problema de mucho de la enfermedad mental y de la enfermedad neurológica es que a un tipo de presentación clínica le puede corresponder diferentes causas. Y aquí pusimos estas dos causas, ¿no? La cuestión de una enfermedad neurodegenerativa en un adulto, como el Alzheimer o como la demencia frontotemporal, que es otro tipo de demencia, no tan frecuente como el Alzheimer, pero sí es un tipo de demencia que sobre todo afecta las emociones en una de sus variantes, ¿no? Porque la demencia frontotemporal tiene varias presentaciones. Pero en una de sus variantes sí afecta el comportamiento y las emociones de las personas. Ajá. Y hacer esa diferenciación entre un paciente que es meramente, tiene un problema más psiquiátrico, un problema más de la neuroquímica. Hace ratito estamos hablando de la encefalitis autoinmune, ¿no? Eso también es muy importante porque son pacientes jóvenes. Ahorita estamos hablando de pacientes que tienen, pues ya están en los 50, 60 años. Ahora estamos yéndonos al otro espectro, donde estamos viendo pacientes que quizá tengan 19 o que quizá tengan 20 o quizá tengan no más de 30 y empiezan a tener manifestaciones del orden psiquiátrico, comportamientos erráticos. Y bueno, ahí uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Desde que le dieron algo en una fiesta o de que pues a lo mejor alguna infección, alguna enfermedad le provocó algún problema, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de esto, Lupita, es que la importancia de identificar cuál es el origen de las manifestaciones en una encefalitis autoinmune, pues es muy importante porque eso depende mucho la curación, ¿no?
Y cuando estamos en pacientes jóvenes, cuando tienen este tipo de manifestaciones muy, muy marcadas, pues muchas veces se piensa, no se piensa que pudiese estar ante un evento potencialmente devastador, porque todos estos episodios de enfermedades pues pueden tener una consecuencia a largo plazo pues muy devastadora, ¿no? Y la encefalitis, por ejemplo, es una enfermedad neuropsiquiátrica, no es una enfermedad meramente psiquiátrica, no es como una, no es como una esquizofrenia, por decirlo así, o como algún otro tipo de enfermedad que sí tienen un componente al principio meramente bioquímico, meramente funcional. Y pasando a lo que preguntaban, ¿no? Pues fíjense que precisamente quienes podemos ver las alteraciones neuroquímicas y la química cerebral pues somos los médicos nucleares, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante y aquí hay muchas cosas interesantes que decir. Primero, que gran parte del desarrollo de los psicofármacos ha sido gracias a el uso investigacional de la medicina nuclear y la imagen molecular. De verdad que la industria farmacéutica le ha puesto mucho empeño en probar todos los fármacos que utilizan mediante pruebas de medicina nuclear e imagen molecular para conocer pues los estados de los receptores o de los transportadores o de la liberación de los neurotransmisores, que son los que hacen que las neuronas pues se comuniquen, funcionen y finalmente hagan emerger la mente. Entonces, sí, pues sí, ha habido un gran avance en eso, pero una cosa es el ámbito de investigación, Lupita, y otra cosa es el ámbito clínico. El ámbito clínico, pues ya no podríamos decir que tenemos una amplia variedad de imagen molecular. En México contamos sobre todo con imagen de metabolismo cerebral que nos da una idea generalizada de qué áreas del cerebro están funcionando más o qué áreas del cerebro están funcionando menos, pero no nos dan una imagen específicamente de un sistema de neurotransmisión. Sin embargo, tampoco es que estemos en blanco. Y acuérdense, estamos hablando de uso clínico. Ajá. Y en uso clínico en México, pues también tenemos disponibilidad de imagen dopaminérgica. Muchas de las enfermedades, o bueno, o varias de las enfermedades, han sido vinculadas con una disfunción dopaminérgica. Cuando se trata de estudiar cuál es la génesis de una enfermedad mental, Lupita, y ya dijimos que su génesis no es tanto orgánica, sino del ámbito funcional, le hace bioquímico, le hace fisiológico, pero sobre todo bioquímico. Es aquí donde entra en relevancia los neurotransmisores, porque los neurotransmisores son los que hacen que las neuronas tengan una comunicación química. Los neurotransmisores son sustancias que permiten que las neuronas se comuniquen. Y muchas de estas enfermedades mentales, bueno, todas las enfermedades mentales se han tratado, se han hecho investigaciones, se han tratado de vincular, Lupita, con la neuroquímica, de tal manera que hay enfermedades que tienen la hipótesis dopaminérgica, la hipótesis noradrenérgica, la hipótesis serotoninérgica, la hipótesis colinérgica, la hipótesis GABAérgica y así. Hay varios neurotransmisores en nuestro cerebro. Y todos esos neurotransmisores en uso investigacional, por supuesto que hay radiotrazadores para ellos, pero nuevamente se reservan para un uso de investigación, no para un uso clínico. ¿Pudiesen utilizarse para uso clínico? La respuesta es que sí, pero necesitamos pues, impulsar más o que las personas en principio entiendan que pues no estaría de más ir de vez en cuando con un psiquiatra a revisar pues si están bien en sus parámetros mentales o al menos con un psicólogo. Los psicólogos hacen baterías neuropsiquiátricas o psiquiátricas que ayudan mucho, ¿no? Finalmente, si se llega a tener una manifestación de una potencial enfermedad psiquiátrica, bueno, pues ya acudirían a un psiquiatra para que les haga el diagnóstico. Bueno, entonces, o el diagnóstico más preciso y les dé tratamiento, sobre todo. Recuerden, el único especialista que tiene competencia profesional para tratar enfermedades de la mente psiquiátricas es el psiquiatra, nadie más. Ajá.
Entonces, y nosotros los médicos nucleares, pues les ayudamos a llegar a los diagnósticos. Entonces, estamos hablando que había la teoría de las diferentes neurotransmisores. Y bueno, y esto salió a colación porque yo les estaba diciendo que en México pues tenemos imagen de dopamina. Es la única imagen que nosotros tenemos en uso clínico. Sin embargo, lo hemos utilizado más para investigar pacientes con trastornos del movimiento, como la enfermedad de Parkinson, que pacientes con enfermedades psiquiátricas. Sobre todo pacientes que tienen problemas de tipo esquizofrénico, porque se ha demostrado que la vía dopaminérgica tiene un importante componente, tiene mucho que ver con los pacientes que tienen alteraciones de tipo esquizofrénico. Regresando a la cuestión de la depresión, pues se ha visto que se ha implicado más el sistema de la serotonina en cuanto a problemas depresivos, pero no es la única. O sea, también hay una hipótesis de la noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podemos visualizar todos estos sistemas y es algo en lo que estamos apenas en los albores, Lupita. Nosotros queremos impulsar mucho el uso clínico de la medicina nuclear y la imagen molecular en psiquiatría. Un dato interesante, Lupita, es que fíjate, la psiquiatría también tiene diferentes ramas, ¿no? Tiene la rama clínica, la neuropsiquiatría, la psiquiatría de niños, Lupita, que es otro rollo, o sea, es tan especializado que se tiene que diferenciar la psiquiatría de niños de la psiquiatría de adultos, o sea, y los psiquiatras realmente se especializan en paidopsiquiatría y en psiquiatría de adultos. Otra cosa interesante, Lupita, por ejemplo, es la psiquiatría forense, la psiquiatría legal, en donde, bueno, pues el psiquiatra trata de explicar si un paciente hizo lo que hizo en pleno uso de sus facultades mentales. Este es un término que hemos oído mucho, pero es un término que a veces se suele abusar, ¿no? Porque pues, para saber si una persona está en pleno uso de sus facultades mentales, pues no es suficiente con que te responda o te diga algo, ¿no? Lo que nosotros hemos estado viendo en conociendo pues la cuestión de la psiquiatría y conociendo el metabolismo cerebral y parte de la neuroquímica del cerebro, es que muchas veces esto te puede ayudar no solamente a decir o a presuponer que alguien está en completo uso de sus facultades mentales. Y esto se ve muchísimo, Lupita, por ejemplo, en herencias, o sea, que llevan y que dicen, es que firmó y firmó, y luego dicen, no, pero ¿cómo sabemos que mi abuelito o mi papá, tú no le engañaste y que él estaba bien y que sabía lo que estaba firmando? Entonces, fíjense que esto está un poco escondido, pero sí que se han hecho estos estudios para ver si un paciente realmente pues sabía lo que estaba haciendo al momento de cometer un acto legal, ¿no? Entonces vean cómo esto es muy interesante, ¿no? O por ejemplo en la comisión de un delito, o sea, si el paciente realmente es un paciente que estaba enfermo o simplemente es un pillo que dice que está enfermo, porque han de saber que a veces en estos ámbitos pues también se suele abusar, bueno, no abusar, sino utilizar el recurso que pues la ley lo contempla, de decir que la persona pues no estaba en sus facultades mentales, ¿no? ¿Y cómo demuestras eso, Lupita? O sea, en realidad no es tan sencillo. Entonces, todas estas herramientas que ya están pasando a visualizar y a objetivizar el cerebro de las personas y ver ciertos rasgos, pues sí que han ayudado mucho también en la psiquiatría forense, ¿no? Pues ya, o legal. Ya le di unos casos interesantes, aunque bueno, no deja de ser clínica, pero bueno, sí es algo en lo que hemos estado trabajando mucho. Afortunadamente hemos tenido la confianza, el respaldo, el apoyo de muy buenos amigos psiquiatras de México, particularmente el Instituto Nacional de Neurología, que han sido entusiastas de la medicina nuclear y la imagen molecular porque han visto los beneficios y cómo potencia la medicina nuclear su práctica clínica psiquiátrica, Lupita. Así es, doctor. Pues muy interesante, muchas preguntas alrededor de, la verdad es que se ha destapado un gran tema
increíblemente. Ya le haremos llegar las preguntas y bueno, pues siguen llegando, pero lo vamos a dejar para después porque ustedes saben que es una delicia siempre escuchar al doctor Iván Díaz Meneses y se nos acaba el tiempo y nos faltan todavía Sí, algunas ahora sí se cositas. nos acabó el tiempo. Sí, y bueno, pues yo les doy un dato más, el 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. Hay muchas preguntas alrededor que si la esquizofrenia es hereditaria, si la demencia senil es hereditaria, si ¿cómo dice aquí? La depresión también puede ser hereditaria, pero bueno, eso lo vamos platicando más adelante. Y bueno, pues muchísimas gracias a la Torre Médica Domecía en Ciudad de Nezahualcóyotl, de verdad, gracias por todas tus cortesías. Y bueno, rápidamente nos vamos a las noticias, doctor, la presentación del libro, que realmente Sí, fue una Lupita, gran fíjate novedad. que esta es una gran novedad. Fíjate que pues este programa, aparte de conmemorar el Día Mundial del Cerebro, y como yo lo comenté, ¿no? O sea, los que trabajamos todos los días con el cerebro, pues nunca deja de fascinarnos. O sea, yo le digo a mis alumnos del posgrado de esta especialidad que cuando uno ve cerebros, no hay un día en que no te asombres. O sea, no hay un día en que digas, wow, o sea, mentes maravillosas, ¿no? Beautiful minds. Entonces, y por otra parte, bueno, esto es algo relevante, Lupita, porque yo lo veo como un respaldo, como un espaldarazo a empezar a dejar de conocer. Este es un libro que pone de relieve por primera vez y pone el reflector, al menos en México, y quiero pensar que también en el mundo de habla hispana, el papel que puede tener la medicina nuclear y la imagen molecular mediante las imágenes moleculares para el estudio de pacientes que tienen problemas neuropsiquiátricos. Es un libro que escribió el doctor Ramírez Bermúdez, quien es adscrito al Instituto Nacional de Neurología y Neuropsiquiatría de México, un buen amigo, y que, bueno, él tuvo la buena idea de hacer esta compilación de casos y tuvo también la buena idea de hacer estas invitaciones a gente que hemos estado implicadas en el tratamiento o en el diagnóstico de estas enfermedades. En el caso de la medicina nuclear y la imagen molecular, pues tuve el gusto de compartir esta distinción con la doctora Nora Estela Kerik. Ella es una persona muy apreciada por mí. Ella es la jefa de la unidad de imagen molecular PET-CT. Ella y yo hacemos una mancuerna. Nosotros somos los fundadores de las neurociencias nucleares en México y, bueno, hemos cimentado el estudio del cerebro en Latinoamérica. Y esto no es una presunción desmedida, porque, bueno, finalmente hemos sido bendecidos por tener un volumen muy grande de pacientes y tener la correlación clínica al estar en un centro dedicado a las neurociencias. Y bueno, en lo que respecta a pacientes psiquiátricos, pues también, ¿no? O sea, aquí se juntaron una serie de cuestiones muy afortunadas que han derivado en esta ocasión en tener la creación de esta obra médico-literaria, en donde, bueno, se habla de las imágenes en neuropsiquiatría. Parte del libro habla de la imagen morfológica y hablamos de la resonancia magnética, pero como te decía, le da también una relevancia importante a la imagen molecular y funcional, que es la tomografía por emisión de positrones. Como te decía, muchas veces estas enfermedades neuropsiquiátricas son desveladas únicamente hasta que se les hacen los estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Esto es algo muy nuevo, es algo que no tiene muchos años, Lupita, como te decía, viene empujando mucho y nosotros venimos apoyando esta propuesta de la introducción más amplia de la medicina nuclear y la imagen molecular en el estudio de pacientes, no solamente que tienen afectaciones neurológicas.
también los pacientes que tienen afectaciones del orden psiquiátrico. De tal manera que pues nos da mucho gusto darles a conocer esta noticia, ¿no? De que ya está disponible este libro. Obviamente, lo pueden comprar, está a la venta en las vías electrónicas. Si a alguien le interesa, bueno, con mucho gusto les damos la información. Y otra noticia importante, Lupita, ya nos queda poquito tiempo, ya casi para despedirnos. Pues me da mucho gusto el decirles que el sábado tuve la oportunidad de hablar con ingenieros biomédicos, estudiantes de biomedicina del Perú. Me da mucho gusto que la gente ya esté identificando este programa y esté identificando nuestro estilo de comunicar la medicina nuclear y la imagen molecular a las personas. Y bueno, ha sido un gusto hablarles de la relevancia que tienen al involucrarse en el cuidado de las personas, porque como les dije a ellos, estimada audiencia, antes de saber que las máquinas no funcionan solas, las máquinas tienen que estar en un ecosistema adecuado, tienen que tener un funcionamiento adecuado, tienen que estar bien puestas a punto. Si la máquina falla, pues simplemente no podemos hacer el estudio, aunque nuevamente pues siempre es importante el trabajo multidisciplinario. Y otra noticia que les quiero dar es que en la primera semana de agosto, la segunda semana de agosto, voy a tener el gusto de hablar con los epileptólogos de México en el Congreso del capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia o CAMELIS en la ciudad de Guadalajara, en donde también vamos a hablar acerca de la implementación clínica de los estudios ictales para pacientes que tienen epilepsia resistente a los medicamentos. Entonces, como pueden darse cuenta, el fruto de este trabajo, pues bueno, ya se está viendo cada vez más patente y me da mucho gusto que hemos tenido una buena recepción, una buena acogida y que nos están abriendo diferentes foros para hablar de la medicina nuclear y la imagen molecular. Y aquí pues refrendamos a toda la audiencia que pues estamos en la mejor disposición de participar en los eventos en donde pues nos quieran abrir un espacio para hablar de estos temas. Así es, la verdad es que la charla que usted estuvo con los ingenieros biomédicos el sábado, muy interesante y bueno, finalmente otra cultura, pero un interés inmenso y sobre todo el reconocimiento a un médico mexicano, que eso es lo que realmente como mexicanos nos llena de mucho orgullo. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta cortesía Torre Médica Domencí en Ciudad de Nezahualcóyotl. Y nos queda 1 minuto y medio, doctor, ¿qué tipos de imagen médica se usan en psiquiatría? Pues de medicina nuclear e imagen molecular, pues generalmente lo primero que les hacen a los pacientes son resonancias magnéticas y cuando no hay como que una muy clara idea diagnóstica después de hacer el estudio de resonancia magnética, pues entonces, hablando de imagen médica, pues lo que se hace son los estudios de tomografía por emisión de positrones o la tomografía por emisión de fotón único, las famosas PET y SPECT. Bueno, pues basta decir que en México, pues hay nuevamente, o sea, los equipos hay, las infraestructuras hay, de SPECT hay en todo el país, de PET ya no tanto, pero aquí algo muy importante, aquí sí que es extremadamente toral, muy importante, que la persona que ve estos estudios sepa lo que está haciendo. O sea, la imagen cerebral no es para cualquier improvisado, Lupita, realmente requieres experto. Y ninguna es sencilla, pero particularmente la imagen molecular en psiquiatría sí tiene muchos retos, muchas complicaciones que requieren que realmente un experto analice las imágenes y las reporte. ¿Por qué? Pues porque cualquier persona te puede sacar un papel con letras, con palabras, incluso atreverse a firmarlo, pero muy diferente es la fiabilidad y la confianza que tú vas a tener con lo que dice ese papel. Ahí está depositado el trabajo de un experto. Si lo que te dice el documento tú dices, bueno, es que sí es fiable, sí le voy a creer, o si le dices, bueno, pues a pesar de que dice esto, lo tomo con reserva. Por eso siempre se tienen que fijar que sus documentos vayan firmados por expertos. Y fíjate, esto lo hemos aprendido sobre todo en la cuestión de la medicina legal o forense, ¿no? Es como si fuera un peritaje. Eso es muy importante, o sea, o como si fuera la firma de un notario. O sea, el hecho de que tenga un documento médico, una firma
de alguien experto acreditado, pues le da mucha fiabilidad. Entonces, pues eso sería lo que podría comentar por el momento con respecto a esta pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues como siempre, un placer, amigos. Se nos fue rapidísimo 1 hora y bueno, pues esto es prueba de que son grandes temas y siempre la confianza de poder estar con el doctor haciendo preguntas y lo más importante, entender de lo que nos hablan. Así es de que, doctor, estamos despidiéndonos. Por favor, ¿qué nos deja para esta semana? Pues la promesa de que vamos a hacer una segunda parte de este tema psiquiátrico y pues bueno, pues disfruten, yo creo que ya muchos la siguiente semana van a estar de vacaciones, relájense, se lo merecen, si van a salir, pues recuérdense que hay que cuidar todavía porque todavía está lo del el COVID, la pandemia y pues recuerden que la mente pues sí es algo que debemos de tomar en consideración, y que hay especialistas médicos que pueden ayudar cuando alguien sienta que ha perdido el control o sienta que esa tristeza ya no es tan normal. Entonces, Lupita, pues eso sería pedirles que sean felices también. Hay que anotarlo. Nos sugieren un tema muy importante. ¿Qué radiotrazadores sugiere usted o cuáles se deben utilizar para hacer los estudios de cerebro, Sí, cuello? fíjate que eso quedó sobre el tintero. Lo vamos a tratar en un segundo tema porque hay mucho de qué hablar, como te decía. O sea, la industria farmacéutica, o sea, prácticamente ha marcado todas los neurotransmisores. La cuestión es que esos radiotrasadores no se están aplicando en campos clínicos. Como te decía, mucho del desarrollo de los psicofármacos y de sus mecanismos de acción se descubrieron mediante estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Muy Eso bien. es algo que también es muy interesante, de lo cual podemos hablar. Seguramente nos vamos a organizar y con muchísimo gusto esto lo está solicitando desde Mexicali, Baja California, y con muchísimo gusto vamos a hacer referencia de esto. Y bueno, amigos, pues nos vamos. Muchas gracias, una excelente noche para todos y recuerden, cualquier estudio que ustedes requieran, háganoslo saber y los referimos de inmediato con el equipo del doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear, titular de este espacio radiofónico. Buenas noches, se despide Guadalupe Mayorga. Hasta la próxima.